Margarita. La actual situación política, social y económica que vive nuestro país en general y el autotransporte en particular desnuda la profunda crisis producto de los 3 gobiernos anteriores, así como la actual desatinada gestión, quien nos obliga a dar a conocer a la opinión pública la difícil situación laboral que frena el desarrollo económico del país y nuestro sector, así como operativos, logísticos y normativos que perjudican abiertamente la dinámica comercial y el flujo de pasajeros. El autotransporte boliviano no puede concebir la idea de tener que trabajar con bloqueos en carreteras nacionales e interprovinciales, calles y avenidas de capitales de departamento, con gasolina de mala calidad, falta de diésel y con el consiguiente perjuicio al sector urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, así como el retraso en la entrega de productos de importación como de exportación, derivando en una crítica pérdida económica de nuestro sector. Vemos cotidianamente ciudades inundadas de manifestantes por diferentes razones, desde las más banales hasta las más justas, que revela una total falta del manejo de conflictos y ausencia absoluta del ejercicio de autoridad. Funcionarios públicos administrativos sin la más mínima noción de gestión pública, pero fundamentalmente se nota la poca atención a reivindicaciones sociales postergadas desde hace 2 décadas. No hay seguridad ciudadana, la delincuencia campea en las calles, el narcotráfico hace noticia todos los días, los ajustes de cuenta y secuestros son el pan de cada día, la corrupción se ha naturalizado, lo que nos muestra una total ausencia de Estado. Lamentablemente los bolivianos fuimos experimento de un modelo económico, social, comunitario, productivo, el cual decía se basaba en la inversión pública y en el consumo interno, administración de los recursos naturales por el Estado y la redistribución de la riqueza. Pero lamentablemente solo fue un discurso, una total falacia. De lo contrario, ya se hubiera visto un país generando fuentes de trabajo, industrializando nuestra materia prima. El comercio informal ha crecido notablemente a más del 80%, según Fundación Jubileo, con datos hacia el 2025 y las perspectivas iniciales para el 2026. La situación económica de Bolivia se caracteriza por una persistente crisis fiscal y un alto endeudamiento, donde a marzo de 2026 la Fundación Jubileo advirtió que el alto gasto público continúa profundizando la crisis económica. El presupuesto general del Estado 2025 programó un déficit del 9,2% del PIB, tendencia que se mantiene por la falta de ajustes estructurales en el gasto corriente y la caída de ingresos por hidrocarburos. La deuda pública consolidada, interna y externa, ha crecido aceleradamente, alcanzando niveles superiores al 85% del PIB en 2025, donde la deuda interna se caracteriza por un crecimiento acelerado, particularmente con el Banco Central de Bolivia para financiar el déficit, lo que presiona la inflación. A julio de 2025, esta deuda superaba los 30.000 millones de dólares. El saldo ha mostrado una tendencia creciente, superando los 13.600 millones a mediados de 2025, estableciendo una deuda externa per cápita para el 2025 por habitante que supera los 1.189 a 1.211 dólares americanos. Cito fuente Fundación Jubileo. Indicadores sine qua non que la economía boliviana está en debacle. Consecuentemente se debe hacer un ajuste estructural para estabilizar la economía, como la reducción del gasto público, recortando el déficit fiscal para aliviar la presión sobre las reservas internacionales, liberalización del comercio, reforma tributaria derogando impuestos que ahogan la inversión privada y limitan la formalización. Debemos impulsar la industrialización con valor agregado. El gobierno debe implementar una profunda reforma institucional. Se debe pensar en establecer una incisiva arquitectura jurídica e ingeniería fiscal para favorecer la inversión privada, necesaria en estos momentos.
la misma tiene que venir acompañada de seguridad jurídica, con la consiguiente necesidad de replantear la concepción política del Estado para un nuevo contrato social y pacto fiscal, ya que no se puede administrar esta crisis, sino más al contrario, se debe solucionar la profunda crisis que vive nuestro país, aspecto que nos plantea la idea de incidir en una verdadera autonomía o, de lo contrario, dar un paso de características trascendentales e históricas con el federalismo más adelante. Nota cosa nos muestra los conflictos departamentales y regionales en cuanto a temas inherentes a salud, educación, coparticipación, etcétera, etcétera, que repercuten necesariamente en la sede de gobierno, reclamando el excesivo centralismo estatal y la recalcitrante burocracia. Si revisamos algunos datos estadísticos, según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, y el libro 38 años de conflictos sociales en Bolivia, de Roberto Lacerna, y actualizando datos, se tiene que en los últimos 43 años se registran 14.600 conflictos, o sea, 340 conflictos por año, casi uno por día. El país más conflictivo en América Latina, donde la conflictividad es la regla, no la excepción, lo que nos muestra que la interpelación al gobierno no es a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino a través de las calles. Por lo tanto, el Estado no está en sintonía con las necesidades del pueblo y es hora de transformar valientemente nuestro país. El pliego petitorio de la COP trasluce las justas reivindicaciones de los diferentes sectores sociales que requieren de soluciones estructurales a esta crisis heredada, al cual este gobierno debe poner la máxima atención. No otra cosa es recordar lo ocurrido en febrero y octubre del 2003 para ver nuevamente otra tragedia. Quien no recuerda la historia corre el riesgo de repetirla, se dice. El país está pidiendo clamorosamente una reforma política, social y económica que pasa necesariamente por la reforma de la Constitución Política del Estado. No olvidemos que la institucionalidad constitucional es el fundamento de un sistema democrático pleno, que debe encontrar un genuino proceso de reconciliación. Debemos observar con mirada aguda las actuales variables políticas y sociales. La reforma parcial o total de la Constitución Política del Estado tiene que estar en estricta consonancia con la realidad nacional y la dirección a la cual pretende ir un país en función de políticas de Estado. No es lógico que algunos sectores sociales se rasguen las vestiduras manifestando que el presidente no tiene una línea política definida, que no ha cumplido sus promesas, que ha elegido de ministros a parientes y amigos de su padre, que es carente de estructura, que es un gobierno sin concepción ideológica, filosófica y política, cuando fueron ellos los que lo eligieron. El país está al filo de entrar en una anomia social, cito a Emil Durkheim y a Merton, ampliamente estudiada, que describe la profunda crisis de descomposición del tejido social, donde vemos también que el sistema educativo no ha contribuido con el desarrollo de pensamiento crítico en el ciudadano boliviano. Y este factor es fácilmente comprobable cuando vemos que la malla curricular de educación regular tiene una brecha abismal frente a la educación universitaria, que deriva todos los años en postulantes aplazados en los exámenes de dispensación y prefacultativos. Esta afirmación refrenda el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, el cual evalúa cada 3 años a estudiantes de 80 países para medir la aplicación de lo aprendido en la resolución de problemas en la vida cotidiana. Y lamentablemente este factor es determinante en nuestra realidad social boliviana. Se hace también prioritario encarar la reforma electoral en cuanto a la ley 1096 y la ley 026. Basta de agrupaciones ciudadanas donde un grupo de amiguitos reunidos en un cafetín pretenden gobernar un país, así como los mecanismos de elección. También debemos empezar a consolidar la idea de interrelación y participación activa de las 36 naciones que establece nuestra Constitución Política del Estado en el marco de la inclusión y la complementariedad de opuestos. Ahora bien, el actual gobierno ha convocado a un gran encuentro a través de un Consejo Económico Social y en ese contexto el autotransporte no puede ser ajeno a esta convocatoria.
que esperemos no sea para tomarse un cafecito y salir en fotos o seguir suscribiendo falsas promesas, cuando bien sabemos que el desarrollo económico del país está sustentado en mejores condiciones laborales del autotransporte y que esto implica tocar aspectos sensibles como son la revisión y modificación a la Ley 165, Ley General de Transporte, Ley 441, Ley de Pesos y Dimensiones, Ley 1990, Ley General de Aduanas, Ley 615 de modificación a la Ley de Aduanas, Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Ley 1448, Ley de modificaciones al Código Tributario, Decreto Supremo 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, Ley 3988, Código y Reglamento de Tránsito, Decreto Supremo 24604, Registro Único Automotor, Decreto Supremo 3578 para la jubilación del sector del autotransporte boliviano, el Seguro Social de Salud que alivie la difícil situación de nuestros compañeros decanos, generar una ley de libre transitabilidad, implementar un decreto reglamentario en relación a la Ley 1567 de adhesión al Mercosur, abrogación del Decreto Supremo 5135 con el que se incrementa el volumen de alcohol anhidro en un 25% en la gasolina, que baja obviamente la calidad de este combustible, elaborar una nueva ley de hidrocarburos que garantice seguridad jurídica y amplio abastecimiento de combustible para el autotransporte boliviano, construcción y mejoramiento de carreteras interprovinciales y nacionales. Estos son algunos de los factores neurálgicos que restringen nuestra actividad y que anda ligada íntimamente a la sociedad boliviana. Por otro lado, no podemos perder de vista el problema que ha traído al país la importación de gasolina basura por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la inoperancia de la ANH, que no hizo ejercicio de sus competencias, tal cual establece la resolución administrativa SSDH número 0474, quebrado 2009 del 6 de mayo del 2009. Norma legal creada al amparo de la Constitución Política del Estado, según el artículo 365 y otras conexas, donde la Agencia Nacional de Hidrocarburos es una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que tendría que ser responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta su comercialización. Más al contrario, fue invadida por una perversa corrupción que lamentablemente este gobierno no hizo nada tampoco por destituir a todos estos funcionarios. Tampoco vemos un tercero imparcial como es la UNSA para el análisis de la gasolina. Todos estos factores también nos señalan con mirada visionaria la imperiosa necesidad de modernizar nuestras herramientas de trabajo. Lógicamente tendrá que ser progresiva y sistemáticamente. Habrá que empezar con nuestros buses, micros, luego taxis, posteriormente minibuses e indudablemente por último nuestros camiones de carga pesada, que tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad de modernidad y de cuidado por el medio ambiente, pero sobre todo la futura falta de combustible para vehículos de combustión interna, y para ello el gobierno deberá liberar los aranceles de importación y establecer las mejores condiciones de pago bancario para nuestro sector. No es menos importante lo que está aconteciendo con la dirigencia del sector sindicalizado. Para nadie es un secreto los desatinos de algunos dirigentes que poco o nada han hecho en estas 2 últimas décadas, salvando excepciones por supuesto, pero no muy trascendentes, que a ellos los vamos a separar de quienes han hecho escarnio de nuestra noble profesión, ya que no se ha visto iniciativa por plantear soluciones estructurales e integrales a la actual problemática del autotransporte boliviano. Más al contrario, se ha notado una singular afinidad política con los gobiernos de turno, que desvirtúa notablemente la esencia de clase, suscribiendo documentos que no muestran el sentir de las bases, mostrando sumisión y hasta desconocimiento a la realidad económica del costo de operaciones, con falta de combustible, ahora con gasolina basura, alza de repuestos, pésima infraestructura caminera, transporte pesado sometido a los bloqueos en todos los confines del país,
sufriendo indudablemente las inclemencias propias del lugar, que fueron también expresadas en las diferentes movilizaciones de nuestro sector. Se ha degenerado también la matriz sindical, otrora compuesta de cohesión, disciplina, autoridad, identidad de clase, convicción y honestidad. Sin embargo, el autotransporte boliviano no puede abstraerse al orden constitucional, producto de un proceso democrático, el cual ha adquirido madurez democrática, política y sindical. Por lo tanto, no apoyamos ni apoyaremos el criterio de llevarnos al caos y a la anarquía. Seguramente en esta anomia social querrán surgir los iluminados y salvadores políticos apócrifos, ya que existe un gobierno, lamentablemente para aquellos que votaron, que habrá que redireccionarlo, es evidente. Tenemos que respetar, en todo caso, el Estado de Derecho, el orden constitucional y al imperio de la ley. Por todo lo anteriormente citado, al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 16, incisos A, B, C, D, E, F, H, L y M de la Ley 2341, solicitamos al actual gobierno dar máxima atención a lo manifestado en el presente documento y replantear la situación económica, social, política y normativa del país a través de acciones de cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida del pueblo boliviano. Consecuentemente, el Comité de Bases del Autotransporte Paceño y la Escuela Nacional de Formación de Líderes del Autotransporte Boliviano nos declaramos en estado de emergencia y apronte ante cualquier manifestación de inestabilidad política, convocando a todos los compañeros del autotransporte nacional estar prestos ante cualquier llamada a la movilización, mostrando unidad monolítica y espíritu combativo que siempre ha caracterizado a nuestro sector, para asumir indudablemente acciones de hecho y de derecho en defensa de nuestras justas reivindicaciones. La Paz, 24 de mayo del año 2026.